Científico, docente, dramaturgo, guionista y realizador audiovisual. Su obra ha sido traducida y representada en varios idiomas, extendiéndose su difusión por toda América. Hablamos de Raúl Hernández Garrido, perteneciente a la primera generación de autores españoles de la España postfranquista, narrador por naturaleza que tiene en su haber la publicación de varios cuentos, la novela Abrieron las ventanas y la película Antes de morir, piensa en mí. Raúl ha sido reconocido, entre otros, con los premios Teatro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Rojas Zorrilla y la Sociedad General de Autores y Editores de España. Además, improvisamos sobre un hombre que habla por teléfono en la calle y sufre un robo inesperado. Pero calma, ya vamos a comenzar con el 10º episodio de... ¿Cómo dicen los ingleses? The English says keep calm. Los ingleses dicen calma. ¡Wow! Excelente. Hoy estamos bilingües. Muchísimas gracias, Raúl. A vosotros. Qué bienvenida. Y gracias a todos los que están conectados con nosotros por aceptar esta invitación a Los Ingleses Dicen Calm. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, estamos allí como Los Ingleses Dicen Calm, y también nos pueden escuchar por Anchor o como nos ven por YouTube. Así que bueno, yo soy Patricia Erich. Y yo soy Daniel Daneri. Y hoy tenemos como invitado a un súper personaje, Raúl Hernández Garrido, dramaturgo español, especial para nosotros. Estamos muy contentos de que estés por aquí y bueno, a comentar muchísimas cosas acerca del hecho teatral, que es para lo que está hecho este podcast. Raúl, cuéntanos dónde estás ahora, porque además te hablábamos hace un rato de esa súper biblioteca que nos hace una ilusión óptica impresionante. Estás allí. Os cuento un poquito. Esa biblioteca es una foto, pero bueno, es una imagen de mi juventud, del sitio donde yo pasé la infancia y la juventud, que es Gijón, al lado del mar, que está a 600 kilómetros de donde yo vivo ahora, que es Madrid. Pues esta librería es una biblioteca también. Es un sitio donde yo descubrí la literatura a lo grande. Mucho más allá que en la biblioteca municipal, donde solía ir todos los fines de semana a coger 2 libros. Entonces, bueno, aquí donde estoy está la puerta, justo detrás mío. Entonces, ahí veis la sección de discos, aquí. Al otro lado, la sección de discos que está a mi izquierda, pues a la derecha de la imagen, que eran discos realmente bastante especiales, de pop y rock bastante especial para esa época, finales de los 80, principios de los 90, finales de los 70, principios de los 80, digo mal. Por ahí bajabas, ahí a la derecha tenían la sección de literatura fantástica, que realmente era como un semillero de muchas de las cosas donde pretendía desarrollar algo que es la biblioteca borgiana. Yo empecé a leer a Borges y de repente las literaturas de las que hablaba Borges pues estaban ahí. Y pues ahí tenías también la sección de literatura latinoamericana, de literatura española, de literatura inglesa. Ahí arriba estaba, como siempre, un poquito más lejos, la sección de más temática, de antropología, de ciencias, etc. Y detrás mío había una gran joya para mí todavía, pero sobre todo para un chico de 15 años, que era la sección de librería de ocasión, en la cual encontré maravillas, como por ejemplo uno de mis mejores regalos de cumpleaños, que fueron las obras completas de Shakespeare traducidas al español. ¿Dirías que en esa biblioteca fue donde nació tu pasión por la literatura y tu pasión por el teatro? Bueno, sí, no. Pero todo se conecta en esta edad, por decirlo así. Pasión por la literatura empezó mucho antes, o sea, me gustaba leer desde hacía mucho tiempo antes. Y bueno, pido perdón por el tema de al tener esta librería detrás, que los cajos desaparecen o las manos hacen cosas como desaparecer. Pero bueno, es que para los que nos están escuchando, bueno, estamos obviamente grabando desde Zoom. Vale, y Raúl, cual, bueno, tiene una súper biblioteca, pero bueno, de miles y miles de libros atrás, por eso es que comenta esto. La verdad es que mi biblioteca también tiene miles de libros, pero es que mejor no enseñarla porque es bastante... Bueno, los libros llegan hasta aquí, están en el suelo, llegan hasta aquí, me están rodeando. Bueno, mi pasión por la literatura, pues arranca de que yo
leía desde que era pequeño, arranca desde ese libro que tiene uno a los 7, 8 años de lectura del colegio, en el cual hay una antología de textos, y a través de esos textos te llaman la atención y van conformando un imaginario literario. Y de esas lecturas de 14, 15 años, de repente de una lectura de un libro de secundaria, de bachillerato, había un cuento de Borges. Y ese cuento de Borges era la marca de la espada, que está en ficciones, y de repente saqué en una biblioteca a la cual yo acudía y que estaba un poquito más allá, pues ficciones de Borges en la edición clásica de MC, la argentina, no la española. Y entonces me encontré ahí con una biblioteca que es Tron, Uvar, Orbis Tertius, primer cuento de Borges de ficciones, que de repente es la historia de un mundo ficcional que de repente se inmiscuye en un mundo real y va creando una nueva realidad. Y de ahí a todos los cuentos que están en ese maravilloso volumen hasta la Biblioteca de Babel, y esta es otra Biblioteca de Babel. Pues un poquito, si vamos caminando por Gijón, pues justo a 80 metros de ahí hubo una representación para mí que fue fundamental, que fue la leyenda de Edipo Rey, que fue un montaje de un director griego que hace poquito utilicé y ahora mismo no te puedo decir el nombre, si lo consulto por internet sí, dirigido, interpretado y también codirigido por Luis Gómez, que es una institución, un gran actor y director español. Y entonces Edipo Rey, que debí ver también con 15, 16 años, fue para mí de repente un descubrimiento. Pero a mí me gustaba el cine desde el principio, pero un poquito más allá, yendo justo al otro lado de la ciudad, en un cine en el cual ponían películas de autor, por decirlo así, pues pusieron en 2 lunes sucesivos, porque lo ponían solo los lunes, me parece, una película que se llamaba Molière, y que la pusieron en 2 partes, de Aguilla Musquin, la directora del Teatro del Soleil. Y de repente, entre ese punto y ese punto, pues ahí de repente surgió mi pasión por el teatro. Hay una secuencia maravillosa en el Molière de Nusquin, que es cuando Molière joven, de repente sale a la aventura, sale al campo y no sabe qué hacer, y se encuentra algo maravilloso que es un tablado que está montado en medio del campo, en el cual unos cómicos representan una comedia de enredo. Y de repente empieza a soplar el viento, empieza a subir, volar, empieza a flotar y empieza a moverse y todo el mundo empieza a correr detrás de él, porque la función no para nunca. Y sigue el viento y el tablado se acerca ni más ni menos que al borde de un precipicio. Y los actores no paran y el público está con el corazón en un puño porque dicen, ¿qué va a ocurrir? ¿Pero dónde? ¿Encima del tablado o en el tablado que está a punto de caerse? Los actores saben que están a punto de caerse. Y de repente cuando está al borde del precipicio el tablado hace ¡pum! Y los actores hacen la escena final. Eso para mí fue una metáfora del teatro, igual que lo fue al otro lado de la ciudad, aquí al ladito, en la Plaza Mayor, ese Edipo Rey maravilloso en el cual descubrí que los personajes eran algo más que en el cine, que el trabajo del personaje en teatro era el trabajo de la máscara, y el trabajo de la máscara es múltiple, mientras que en el cine es ese naturalismo en el cual simplemente el actor hace ese personaje que está tan clasificado y de repente te encuentras que en esa obra de teatro que tenía toda la grandeza del teatro griego, pero también del teatro ritual oriental, de repente el personaje era rito, el actor era rito, incorporaba un personaje, pero el personaje era algo más. Y el personaje podía ser un gesto en el cual el actor se cambiaba y era y no era el personaje y era y no era el actor. Y aquí, pues más o menos, pues ahí exactamente, compré 2 tomos con las obras completas de Shakespeare, en una edición de viejo, pero bueno, realmente estaban nuevos los 2 tomos, en que yo había leído ya algo de Shakespeare en unas traducciones más y ahí estaba todo Shakespeare.
y son 2 tomos que conservo todavía con mucho gusto. Y aquí nació todo esto, por decirlo así. Una serie de acontecimientos, pero bueno, que han hecho que hoy en día sigas allí, sigas entre libros, ¿no? Y entre guiones. Bueno, que es una cosa que nada es casual, pero todo es causal, ¿no? Una cosa llevó a la otra inmediatamente. A veces se ven entre libros, desaparecen. Si lo pongo aquí. Bueno, todo esto está aquí. Mira, y cuéntame algo, durante esta cuarentena, ya que eres un gran lector y estás apasionado desde la lectura desde tan joven, ¿a quiénes has recurrido en esta cuarentena? ¿A quién has vuelto? ¿O has leído cosas nuevas? ¿O has releído cosas que forman parte de tus pasiones? Sí, he leído, pues había libros que siempre eran fundamentales y que siempre apartaba, porque tenía otras cosas que leer y sabía que eso lo iba a leer en algún momento. Y de repente me estoy dando cuenta que hay momentos en que uno tiene que plantarse y leerlo. Pues, por ejemplo, la poesía completa de Borges. Hay que decir que la cuarentena yo la empecé antes porque he tenido una serie de problemas con la salud y entonces realmente estaba de baja durante un tiempo y he aprovechado para leer mucho. Pero realmente en este momento en que ya, por decirlo así, acababa mi baja a partir de enero, pues he leído de forma completa y sistemática la poesía de Borges, siempre la había leído a cachos. Libros fundamentales como, no sé si lo conocéis, un escritor, Bruno Sulf, es un escritor polaco, tiene el categoría de un Kafka o un Borges, es como un puente entre un Kafka y un Borges. Murió desgraciadamente, sí, cuenta, que cada día se descubre, siempre ocurre eso. Y este hombre tiene fue compañero de, a ver si lo digo bien, Vizkiansky y de Gromowicz. Y de Gromowicz decían que eran los 3 mosqueteros de la literatura polaca de esa época. Ellos 2 tienen una gran trayectoria como dramaturgo. Como dramaturgos se influyeron, Gromowicz influyó y Vizkiewicz influyó mucho en Tadeusz Kantor. Bruno Sulf es muy teatral, pero sin embargo es un gran narrador, no escribió teatro, y también no escribió teatro porque murió muy joven, murió con 40 años, porque era judío, y entonces era también pintor, era grabador, era dibujante, una forma de dibujo muy extraña, porque lo que hacía él, y eso tiene que ver con su literatura, era grabar, y el buril lo grababa sobre un negativo fotográfico, entonces él grababa el negativo fotográfico y hacía como fotografías de lo que grababa. O sea, en vez de utilizar el grabado con madera o con el buril sobre hierro, sobre metal, lo hacía directamente sobre placa fotográfica. Y con un mundo realmente muy peculiar, muy curioso, muy parecido al de Kafka, muy grotesco, y su literatura es una literatura onírica en un grado extremo. Y después de leer su obra, yo vi una obra de teatro también fundamental en mi vida, que fue La calle de los cocodrilos, de Terre de Complicité, la compañía británica. Entonces, decía la historia de Bruno Sulf, que no se le conoce mucho porque escribió muy poquito, 300 páginas de relatos, y al ser judío, pues un capitán de la Gestapo le tomó como protegido porque le gustaba mucho el arte, le gustaban mucho sus pinturas. El problema es que otro oficial nazi, que era enemigo de este primer oficial, para joderle, mató a Bruno Sulf como si fuera un perro. Como si fuera un perro. Horror. Y entonces hay uno de los grandes mitos literarios del siglo XX, que es que este hombre, aparte de unas noveletas, unos cuentos que están engarzados y ser una novela, y están reunidos en 2 colecciones maravillosas, las tiendas de color canela y el sanatorio bajo la clésida, pues escribió una novela que se llama El Mesías.
del Mesías existe la leyenda de que con el tema del avance soviético, pues hubo cosas que pasaron a la KGB, pertenencia de los nazis, y parece que el Mesías iba en una caja, y hay testimonios de que hay gente que el Mesías existe, que no se quemó, que no se desapareció, y que debe ser un archivo secreto de la KGB. Es una de las grandes leyendas, que hay libros en biografías sobre esta novela que yo espero leer, y os recomiendo a Bruno Sulf porque es un escritor increíble. Otra novela que... Sí, cuéntame. Qué maravilla que hables acerca, porque además como corresponde a esa cuestión mágica de los libros. Yo por casualidades de la vida, va a parecer una tontería, ojo, pero vi anoche La historia interminable, que es justamente sobre un libro, sobre un niño que lee un libro que a su vez está buscando un niño que lea ese libro para meterlo en el mundo de la fantasía y generar esos sueños, ¿no? Y lo que comenta sobre este libro del Mesías de Bruno Sulf me parece tan mágico, me parece como que son de estos libros resguardados, son de estos libros que en algún momento, si viesen la luz, ¿qué pasaría con ellos, sabes? ¿Qué magia revelarían? ¿Qué cosas nos dirían? ¿Hacia qué mundo fantástico nos llevarían? ¿O sobre qué cosas nos harían reflexionar? Y además en momentos como este, donde creo que necesitamos un poco de fantasía, porque la verdad, bueno, de cierta fantasía, porque la verdad que el mundo... Bueno, está en unas circunstancias bien particulares. Además me genera mucho placer escucharte que has vuelto a Borges, por ejemplo. Yo también iniciando la cuarentena leí ficciones de Borges y de verdad que ese es un libro que hay que leer una vez al mes, ¿sabes? Sí. Como, es una maravilla de libro. Y Borges además tiene una cosa tan particular y tan hermosa que es su manejo del tiempo, ¿no? De este tiempo laberíntico. ¿Cómo has vivido esos tiempos? ¿Cómo ha sido tu percepción del tiempo a lo largo de estos días en cuarentena? ¿Muy borgiana? Más que borgiana ha sido estajanovista, lo dice. Bueno, espera, lecturas, voy a acabar. Libros fundamentales, otros 3 que también guardaba, y una era el ruido de la furia, que siempre había leído fascinado ese primer capítulo que está narrado bajo el punto de vista de un deficiente mental, y que realmente es uno de los mejores ejercicios desde el punto de vista que existe. Y por fin he leído lo siguiente, que son también 4 ejercicios de punto de vista brutales. Un libro fundamental que está entre la literatura latinoamericana y la inglesa, que es Bajo el volcán, que es otro libro sobre sueños y que acaba en un sueño. Y ahora estoy con otro libro que es otro sueño, que es el tan discutido Finnegan's Wake, que me está dando un dolor de cabeza, un placer tremendo, pero voy muy lento y tengo que utilizar una traducción abreviada que salió en español hace 25 años, la argentina que salió el año pasado, la edición original, 3 guías de lectura. Bueno, pero merece la pena. ¿Y cómo he vivido este tiempo? Pues, o sea, yo os digo que he tenido la suerte, la desgracia por un problema de salud que tampoco es llevadero, por decirlo así, pero la suerte de no trabajar y cobrar, lo cual es una maravilla, la verdad. En estos tiempos Sí. que nos estamos precipitando en el vacío de la crisis, hay mucha gente en muy malas condiciones, pues bueno, es un lujo que no creo que vuelva a tener y que muy poca gente vuelva a tener. Pues ya me dedicaba mucho a escribir, a leer, pero este periodo en que de repente no he podido salir de casa y encima he tenido a mi familia en casa, pues ha sido un periodo en el cual de repente tengo un horario muy marcado de escribir, leer, etcétera, y en el cual tenía que reservar mi tiempo para leer a partir de las 8 en que se aplaudían en España los sanitarios con la crisis, cortaba, muy intenso por vivir la información que venía, por seguir la evolución de la enfermedad, por ver esos datos y luego por verterlo como escritura. Por una parte, había una cosa pendiente que era la corrección de una novela que tenía abandonada, y entonces ha sido volver a ello, y justo pues el miércoles pasado acabé una corrección que era fundamental, en la cual ya simplemente tengo que hacer una relectura para que esté. Y luego, pues una serie de textos que iban apareciendo y que iban configurándose,
como muchos hemos hecho, sobre esto que estamos viviendo, sobre la pandemia. De repente casi todos tenemos tesis sobre esto. Pero bueno, lo curioso es que ya, sin haber dado forma completa a esto ni corregido, ya pues hay una persona que sigue mi teatro que ya lo ha traducido al francés y que lo va a exponer. Parece que hay alguien que está muy interesado en verterlo al inglés. Entonces, bueno, es curioso. Pues Vamos a ver. Justo eso te iba a preguntar, Raúl, ¿cómo es tu relación entre el arte, la escritura o la misma literatura que estás conversando con esta actualidad de incertidumbre, ¿no? Porque hablas de esos momentos, de esos espacios en los que te detienes, aplaudes por el aplauso sanitario, te detienes, esperas en la mañana después del café para ver la noticia, te detienes, no sabes qué va a pasar después, sales, no sales a hacer la compra. ¿Cómo es esa relación entre el artista y la incertidumbre de estos tiempos? Y también cómo es esa relación con otros tipos de acontecimientos históricos que hemos vivido o bueno, tú que has vivido, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú creciste con el inicio de la democracia en España. ¿Cómo es el artista frente a esas distintas incertidumbres? Sí, pues sí, además voy a hacerlo porque pese a que he hablado de muchos autores, bueno, quitando Malcolm Lowry en Bajo el Volcán, que además incluso te dice, la acción de Bajo el Volcán transcurre el día en que en España están intentando cruzar el Ebro, en la batalla del Ebro, o sea, te dice qué día, qué esto que pasaba en México, qué temas de corrupción había, Malcolm Lowry y William Faulkner, que William Faulkner eso de repente está viviendo también una realidad deformada, pero una realidad muy clara que es la de los estados del sur, de Estados Unidos. Sin embargo, Borges parece que está apartado, Phineas Wake, Joyce, parece que vive como en otra realidad, pues, y he hablado de literatura fantástica, y sin embargo, pues yo vivo inmerso, por decirlo así, en lo que es lo social. Tampoco es que escriba ahí al dictado de lo que ocurre, soy un autor oportunista, pero de alguna manera lo que nos rodea está impactando y a mí me impacta mucho. Claro. El tema de la política, la sociedad. No puedo hacer obras políticas o obras partidistas, pero hago obras que son reflexiones sobre eso que está ocurriendo. También para escribir una obra de teatro yo necesito a lo mejor 3 años. O sea, la reflexión y el trabajo me impide vivir las cosas tan pegado a la realidad. Pero a veces incluso me adelanto a la realidad. Una obra mía llamada El Procedimiento, de repente estaba escribiendo cosas que luego en España se vivieron, no sé si vosotros lo conocéis, en ese fenómeno que fue la acampada de mayo de la plaza de la Puerta del Sol, cuando de repente la Puerta del Sol se llenó de gente diciendo que basta ya, y de repente esto, y la crisis del bipartidismo, que ya está tan latente, pues lo planteé yo unos años antes de que ocurría eso. También es verdad que afectado por algo muy claro que ocurría cuando lo escribí, que era las primaveras árabes. O sea, el momento en que la gente sale a la calle y dice basta ya. Bueno, simplemente es eso, es vivir ese impacto de lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que es fundamental, porque naturalmente no nos podemos aislar. Y pese a que lo intento hacer una recreación literaria, una reflexión literaria, es inevitable vivir frente a esto. Y lo de esta pandemia a mí me parece que ha sido triste por lo que ha ocurrido a muchas personas, los tenemos familiares o seres cercanos que han sufrido esto de una manera u otra. Y aparte de esto, pues hay algo tremendo, que esta pandemia, ya lo dice el nombre, es una enfermedad social. Sí. Entonces, que la cosa no es que uno se ponga enfermo, la cosa es que de repente lo que se pone enfermo es el sistema sanitario, que de repente la economía ya no puede circular, con lo cual no podemos vivir como antes, que no se puede, que la educación tiene que cambiar, el sistema de trabajo tiene que cambiar. Y una cosa muy interesante, o sea, todo eso, y otra cosa muy interesante, aparte de naturalmente el impacto en lo individual y la tensión entre lo social y lo individual, que realmente es lo que
Nos ocupa muchísimo el teatro, mucho más a veces que la literatura, que está en primer término de esa tensión. Pues espera un momentito que he perdido el hilo. Sabes que estabas hablando acerca de la situación social, de la enfermedad social, y eso me hizo mucha... Sí. Sí. Espera, que ya he retomado, sí. Una interrogación muy brutal de lo que se ha planteado en el mundo, que es algo realmente tremendo, que es la economía neocapitalista globalizante. Esa cosa tan hipócrita y tan egoísta, en la cual los crecimientos tienen que crecer de forma exponencial, en que de repente podemos aprovechar que haya pobreza en ciertas partes del mundo para convertir la pobreza en riqueza para los más ricos, sin que enriquezca a las zonas de producción, todo lo contrario. Y de repente esto lo ha planteado, de repente lo ha puesto encima de la mesa y dice, este modelo no es posible. Y a ver ahora cómo vivimos con el modelo en que de repente pues, tenemos un móvil, aparece, desaparece un móvil que hemos comprado en China porque es más barato y ahora resulta que por comprar un móvil en China también tenemos un virus. No es que el virus venga de China, puede haber venido de otro sitio, pero de repente se expande que en cuestión de 10 días de repente ha acercado el mundo. Cuéntame, perdóname, Daniel. No, quería relacionar un poco esto que estabas comentando acerca de la enfermedad social y esto que venías comentando. Hace un tiempo un crítico llamado Javier Villán habló de que tú tenías las ideas muy claras con relación a esa visión de la función social del teatro, ¿no? Ahora, visto el mundo en presente, como lo tenemos actualmente, bueno, ya hemos conversado un poco también acerca de las penurias que estamos viviendo. ¿Cómo has visto o cómo ves tú que está funcionando el teatro socialmente? ¿Crees que se ha ganado o se ha perdido algún valor en su relación directa con lo social en medio de esta situación? Aquí y ahora. Aquí y a la hora, sí. Sí, pues yo creo que estamos empezando la enfermedad. Estamos en los 10 primeros minutos de la enfermedad. Okay. Lo cual es bastante triste por toda la gente que ha muerto ya. Se supone que estaríamos en 550.000 muertos en todo el mundo, pero realmente el número real yo creo que se puede acercar a cerca de 1 millón. Y estamos en los 10 primeros minutos. Esto va a durar 2 años. La crisis para el teatro va a ser tremenda. Entonces, esa crisis va a dinamitar completamente una forma de trabajo. Vivir del teatro va a ser bastante precario. Vamos a tener... Hay gente que no vivimos el teatro y ya es precaria nuestra vida en el teatro, pero la gente que quiere vivir el teatro pues lo va a pasar muy mal en 2 años. Ahora abren salas, yo creo de 2 años, 2, 3 años. Están abriendo salas y esas salas van a cerrar. Estaba comentando, estoy trabajando desde hace unas semanas, trabajo en Televisión Española, retransmito a través de Televisión Española y a través de forma global por internet las óperas del Teatro Real de España, el Teatro de Ópera. Y entonces, bueno, han hecho un montaje de La Traviata en el cual se supone que se respeta la distancia de seguridad, que hay mamparas y tal. Pero vamos a ver, son 60 personas de coro, 60 de orquesta, 10 solistas. Y en cuanto de repente alguien es... Bueno, y un equipo técnico de 10 personas, de como otros 10 maquinistas, de 12 regidores. En cuanto una persona estornude, todas esas personas se van a casa. Estamos hablando de un gran teatro que está financiado por patrocinadores privados de alto rango y por dinero público y por el Ministerio de Cultura español, y que toda esa gente se va a ir a casa, que se van a quedar las funciones sin hacer. Con lo cual, a plantearse qué ocurre con modelos de teatro más pequeños. Eso te iba a preguntar, Raúl. O sea, estás poniendo el ejemplo del Teatro Real, que es un gran teatro, que tiene recursos, que tiene una infraestructura magnífica, que trae artistas del extranjero. Pero ¿qué tipo de teatro crees que pueda sobrevivir? Porque además vuelves a ser premonitorio, como comentabas, de tu obra El Procedimiento. El Procedimiento, sí. Y vuelves a ser premonitorio y dices, en 2 años va a pasar esto, que los artistas... ¿Qué tipo de teatro crees que en 2 años pueda sobrevivir en esta situación que estás comentando?
A ver, hay un tipo de teatro que ya se ha visto que es a través de esto, además jugando al fun. Y jugando al fun, de repente se pueden ver cosas realmente curiosas, que no es teatro en streaming, teatro grabado, que vamos a ver, que yo llevo grabando teatro desde hace 25 años. Sí. Sé lo que es teatro grabado porque lo hago de forma profesional. Gracias, Vamos Raúl. Vamos a ver, que dice, no, es que tal, digo, no, vamos a ver, teatro grabado yo lo he hecho de forma profesional en televisión. Aparte Claro. he hecho incluso una Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre, lo he hecho en Estudio 1, que es un formato clásico español que empezó hace 40 y tantos años, y de repente uno de los últimos Estudios 1 lo dirigí yo, que dirigí incluso una película, cine, o sea, no era televisión, cine, sobre una obra de teatro mía. O sea, vamos un poquito, yo sé lo que es teatro grabado, teatro filmado, y el teatro captado por cámaras y simplemente puesto de forma documental, y que tú a lo mejor puedes verlo. A mí me cuesta mucho. Es que incluso tengo obras fundamentales de Tadeusz Kantor, que hablaba antes, por ver, y me cuesta mucho adelante ponerme de una pantalla porque eso no es teatro. Yeah. Pero hay una cosa que se probó desde hace, yo creo que se llevan los experimentos hace 10 años, que es hacer teatro por streaming, sin que haya gente en sala, que no acaba de arrancar y ahora, gracias a la pandemia, de repente ha tenido un boom. Un boom en el cual estamos hablando de un teatro que es inmediato, que como es, el teatro es en directo absoluto, es decir, hay un hecho presencial, hay un hecho en el cual juega la casualidad, el azar, en el cual lo que ocurre y no llega alguien como yo, un realizador y director, y lo arregla montaje. No, eso es lo que está ocurriendo, como ocurre en teatro. Como decía Stanislavski, de repente tienes que asumir el error, porque el error tienes que convertirlo en creación. Pues ese teatro que se ve, y de repente hemos visto que a través de Zoom, de repente no es streaming, sino es el juego de pantallas que de repente empieza a contar otras cosas. Y que de repente incluso se puede llegar a ver comunión. Bueno, eso es por internet. ¿Y otros formatos? Pues sí, tiene que haber teatro de calle, teatro en otras instalaciones. ¿Teatro en sala? No. ¿Teatro en sala cerrada? No. Pero teatro a lo mejor en una gran nave. Vamos a ver qué pasa con el sonido, que es el gran problema, pero otras formas de teatro en las cuales se juegue al alejamiento, en que no haya cercanía entre público y entre los mismos actores, pero que no sea un teatro a la italiana. Pues yo creo que eso va a existir, que de repente el año que viene vamos a descubrir y demostrar que existen otras formas de teatro, que no todo lo que sea ir a una sala de teatro, como ya lo sabemos bien, y que de repente las otras formas de teatro que eran residuales, de repente van a tener una mayor trascendencia. Y luego comentábamos esto, que el teatro por streaming se va a quedar, sí. El teatro en sala se va a retomar, claro, porque epidemias ha habido a lo largo de años y años y años, y se han cerrado los teatros, y parece que nos olvidamos, se han cerrado los teatros, que recordaba mucho Eugenio Barba y se recordaba mucho a Shakespeare en ese momento, de que Shakespeare pasó mucho tiempo confinado en el tema de la peste. Justamente este confinamiento es lo que nos ha llevado a conocernos de alguna forma. Formamos parte de este colectivo formado por Clever en la red de dramaturgia que se ha armado con dramaturgos de todas partes, ¿no? Y de las hispanohablantes, latinoamericanos y españoles. Del resultado de ese experimento, de ese brasilero loco que es Clever, que a mí me encanta, sí. Lo entrevistamos la semana pasada, es una maravilla. Cada quien realizó un texto y lo publicamos, y yo tuve la oportunidad de leer el tuyo, que se llama Al Volver, donde los pájaros además tienen una relación simbólica muy fuerte, ¿no? Para hablar un poco, siento yo, por lo menos fue la lectura que ahí me dio sobre la libertad. Te quería hacer una pregunta ya más que intelectual, poética. ¿En esta cuarentena han salido pájaros volando de tu boca, Raúl? No, desgraciadamente no. Pero bueno, el pájaro es la palabra que se ha emitido y que ya no se sabe si está. El pájaro es libre,
y lo libre no lo puedes atrapar. Claro. Y entre los libros las letras se atrapan, pero ahí, y Borges también lo hablaba, hay palabras que no se pueden atrapar. Esas palabras que a veces ni se pueden pronunciar. Y yo creo que esa metáfora, si hay un símbolo en esa obra, yo lo veía de alguna manera como esa palabra que alguna vez existió, pero que ya el tiempo se la ha llevado, ha borrado, pero sin embargo tuvo un valor personal y un valor emotivo tremendo, y que significa la relación entre personas que ya no están. Ese tiempo pasado, ese tiempo de lo que ya se ha ido, ya ha muerto. Y lo muerto, sin embargo, es algo muy vivo, es algo muy vivo. Pues no han salido pájaros, pero curiosamente en esta pandemia hemos aprendido, o los pájaros han aprendido a piar mucho, a piar. Y vivíamos rodeados de pájaros como nunca hemos vivido. Incluso de otros animales, ¿no? Han aparecido jabalíes, ciervos, que inundaban las ciudades, las grandes capitales. Había ciervos en barrios de Madrid. Incluso yo lo he descubierto hace poquito, ya hemos salido del confinamiento, pero alrededor de mi casa, lo vi el otro día volando, pues había un ave rapaz, un pequeño águila, y el otro día lo escuché al lado de mi balcón. Estaba el tío cazando alguna urraca, alguna paloma, y de repente escuchar un águila al lado de tu casa, al lado de donde estás trabajando, de repente es curioso. Es curioso. Pero bueno, lo que decía antes, la palabra es lo mito y es lo muerto, y es el recuerdo, que el recuerdo muchas veces se olvida. Y sin embargo la vida sigue. Y los pájaros son la vida que sigue. Y que sigue. Y aunque muera el pájaro, el piar del pájaro va a continuar. Es una imagen muy bella, es una imagen muy bella, realmente sí. Claro, por ahí decían también que hubo un crítico de teatro también que decía que tú haces un teatro formalmente desafiante. ¿Dirías que es así? ¿Formalmente desafiante? Ya sabemos que es premonitorio, Sí. ya sabemos que es muy poético, pero ¿te consideras un artista que desafía? Cada vez más. Cada vez más. O sea, empecé a jugar incluso con las tipografías, con los formatos de la página. Borré, por ejemplo, acotaciones. De repente escribía textos sin acotaciones, o textos que eran solo acotaciones, o textos en el cual jugaba la permutación, en que de repente una frase se repetía, jugar a lo que es esto. Muy importante para mí, además por mi trabajo, siempre me gusta la música, pero por mi trabajo he tenido que estudiar música, pues muy importante para mí es la escritura musical. Y de repente eso, escribir para pantallas, el cine, pantallas incorporadas, pantallas textuales, como si las pantallas fueran personajes más. Escribir utilizando grafías de lenguaje musical, las repeticiones, las codas, todo esto. Escribir de manera que de repente lo que son los signos de puntuación sean signos en el cual eso cuente. Sí. Y escribir de una manera que tú me has dicho, Daniel, que conoce los restos Fedra. Sí. Yo los restos Fedra habré visto, y además ahora, dentro de un mes voy a ver, el 23 de julio voy a ver otro que se va a transmitir por YouTube, pero puede que yo lo vea en directo en un teatro romano. Yo he visto como 8 montajes de los restos Fedra, 8 o 9 montajes. Cada montaje era diferente. Claro, es que promueve esa diferencia. Yo creo que es una obra muy rupturista en ese sentido. Incluso tú mismo hablas, creo que tienes la particularidad de ser uno de estos artistas que también reflexiona sobre su propio trabajo, y lo dejas muy claro en el ensayo de Los surcos de la lluvia, donde haces como una gran reflexión sobre todo la tetralogía de los esclavos, por ejemplo. Y ahí hablas mucho acerca de ese juego que se propone fuera del tema de las didascalias o de lo didascálico, y que la palabra en sí misma promueve un llamado hacia la acción, cosa que a mí me parece además muy interesante, porque son cosas en las que yo mismo también como artista reflexiono, ¿no? A la hora de sumirme en un escrito de lo teatral, ¿no? No por huirle para nada a lo convencional o a las estructuras, porque
porque entendemos que son las bases y tienen que ser las bases siempre de todo, pero sí por intentar buscar un diálogo de alguna forma también con otro creador, ¿no? De que el director no se sienta tan cómodo a la hora de enfrentarse a un texto, y yo creo que eso es lo que promueve un texto como Los restos de Fedra, la posibilidad de ampliar el juego que el dramaturgo propone a través de la palabra en estado puro. Yo creo que eso es maravilloso. A mí me parece muy hermoso desde ese punto de vista. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, es lo que intento siempre eso, a la hora de escribir, que los textos sean completamente abiertos y que donde haya un montaje de una obra mía yo pueda reconocer el texto. No el texto porque se oye, porque incluso se puede quitar el texto, que es lo que yo pretendo. Sin que haya didascalias se puede quitar el texto y que quede, sin embargo, el texto en sí. Es decir, lo que hay debajo del texto. Sí, sí, sí. ¿Te has animado a escribir también para ese teatro streaming del que estabas comentando? Dentro de esta estructura, hacerlo además streaming, bueno, debe ser toda una locura, ¿no? Sí, bueno, relativamente. La verdad es que, a ver, el problema del streaming, en cuanto ocurrió la pandemia, yo estaba ligado, íbamos a hacer un pequeño microteatro en la famosa sala esta, microteatro de Madrid, que por el tema del streaming se suspendió. Un momentito que voy a quitar esto para que no haga ruido. Y entonces, bueno, pues había un equipo que era una actriz, un actor, un director y yo como dramaturgo. Y entonces inmediatamente vi el tema del Zoom, antes de que empezara todo el boom del Zoom, el tema del OBC Studio, me parece se llama, como herramienta para difusión, y el tema del canal de YouTube, de los canales de Facebook. Yo, bueno, me empapé completamente de esto, y el problema es que de repente me dijeron, pues muy bien, hazlo, escribe algo, ya nos llamas, y me quedé solo. Y entonces no hice nada de streaming porque me falló el grupo. Pero sin embargo, sí que he ido a nivel formal a otras cosas, y yo creo que el tema del streaming, estoy encantado de hacerlo. Y bueno, hace 10 días sí que no era para streaming estrictamente, pero sí que una obra mía que presenté a uno de estos certámenes está ahora mismo en la red, en la cual sí que se juega la doble pantalla y se juega a 2 personas. Fabuloso. Sí. Si no de hoy sale alguna historia. Si no, hoy nos presentas alguna y que las montamos nosotros por streaming también. Perfecto. Porque vosotros habéis trabajado mucho por streaming. Sí, sí, estamos trabajando mucho bueno, por Daniel, streaming. Muchísimo. Yo no he parado de trabajar por streaming. Creo que me ha abocado mucho también a la idea y a pensar mucho sobre el tema de los nuevos, de los nuevos conceptos que van naciendo, de la forma también como el teatro va apoderándose de espacios que no le eran propios, porque básicamente eso es lo que ocurre. No es que el teatro ha cambiado, sino que el teatro se ha apoderado de espacios que no le pertenecían para generar cosas nuevas. Y eso es lo que a mí me parece maravilloso. Tal y como los animales que acaba de nombrar Raúl, hemos hecho lo mismo. Es lo mismo. Exactamente. Estoy deseoso de ver algún trabajo, como me habéis publicado, Daniel, tengo enlaces, eso, lo veré y estoy deseoso de verlo. Porque además eso, yo creo que es algo que está ahí, se ha desarrollado, va a crear un nuevo lenguaje y no es televisión. Y lo puedo decir porque llevo 34 años trabajando en televisión, no es televisión. No, para nada. Sí, como decía la actriz con la que intentaba trabajar esto, dice, ten cuidado porque esto no es la competencia de Netflix. Esto es lo que puede acabar con Netflix. Ajá, totalmente. Esto no es televisión. Totalmente. No es una serie. Sí, sí, es algo que ha venido para quedarse, a transformar, a cambiar paradigmas. Ahora, un poco siguiendo el hilo de la conversación que ya habías comentado acerca de tu experiencia en la televisión, en el cine y bueno, y obviamente en el teatro, me genera un poco la necesidad de preguntarte cómo has logrado, bueno, si de alguna forma en tu trabajo estas 3 áreas o ramas las has logrado unificarlas o simplemente has trabajado en ellas abocado únicamente a lo que cada una de las ramas te da, o si has logrado, has experimentado en una búsqueda simbiótica entre estas 3 cosas. Sí. He experimentado porque además me ha tocado trabajar precisamente a través de eso, el teatro filmado, de coger y grabar obras de teatro, algunas montarlas yo como si fueran películas, Jorge la muerte o mi película Antes de morir, vivencia en mí,
pero también el tema de montajes que ya están hechos, montajes escénicos en el cual no puedo cambiar casi nada, de repente, porque además, bueno, en una obra de teatro todavía el montaje puedo cambiar bastante, porque está el texto y ya está. Pero en una ópera tú no puedes cambiar nada, porque hay una base musical que es imposible de cambiar. En un momento dado, me acuerdo, lo único que hice fue cambiar un efecto, pues un plano de alguien, una pequeña acción que yo creo que estaba descoordinada. En todas las óperas que he hecho ha sido el único cambio que he hecho. Pero sin embargo puedo contar y darle una vuelta completa a un montaje teatral cuando yo lo paso a televisión. Eso sí, pero bueno. Pero que si se coordina, hay una cosa que me fastidia mucho cuando veo teatro, y no quiero decir que no sea válido, que no haya obras buenas, hablando del teatro convencional, que es que a veces veo una obra de teatro y digo, el que lo ha hecho simplemente lo que quiere es ser guionista de televisión, quiere hacer una teleserie, quiere trabajar en Netflix. No me interesa. Yeah. A lo mejor está muy bien y digo, bueno, lo ha pasado muy bien y los actores están muy bien. Pero muchas veces me encuentro que ni siquiera eso y digo, es que no me interesa. Y lo que me ha valido trabajar en televisión, lo primero es no ver televisión porque la odio. No me gustan las series, simplemente porque me parece un relleno argumental bastante soso. Y cuando voy al teatro quiero ver algo fuerte, algo de repente, pues hay una frase de Kafka muy buena que es, cuando yo leo un libro, quiero que sea como si ese libro me pegara un puñetazo en plena cara. Cuando yo voy al teatro quiero que me cambien la vida. Si no me cambian la vida, me fastidia. Y oye, que yo voy al teatro y a veces voy 2 veces en un día y cada vez que entro al teatro quiero que cuando salgas yo sea diferente. Entonces es lo que exijo el teatro. Y muchas veces me fastidia, quizá por esta sobresaturación de televisión, ver obras de teatro que son televisión. Digo, por favor, no. Una obra de teatro que te haya cambiado la vida, pero una sola, Raúl. Sí, pues una sola es difícil, porque ya he hablado de una o dos. Entonces voy a hablar de una tercera, para no hablar Perfecto. De esas 2 de las que he hablado. Espera, que tengo que elegir una. Ah, lo has dejado pensando. Bueno, está bien, sí. 50-50. No, una, que son muchas porque una cualquiera de Peter Brook. Ah, el Mahabharata, no. Ojalá, el Mahabharata me lo perdí y tuve que verlo en su versión filmada, porque Brook reflexionó muy bien sobre el teatro filmado. Porque las obras de teatro que hacía, que las hacía por un espacio teatral brutal, sin embargo luego las convertía sin alterarlas en ese medio que es la televisión, que es un medio más íntimo. Entonces, bueno, pero bueno, me acuerdo de mi primera obra de Peter Brook, que desgraciadamente me perdí el Mahabharata, era Voz a Albert, que era una obra en la cual de repente eran simplemente 2 actores, un espacio vacío y el impacto sobre el espectador y poco más. Y decir una obra de Peter Brook es porque todas las obras que he ido repitiendo de Peter Brook ha sido ese impacto otra vez. Y desgraciadamente el Mahabharata, que me acuerdo que tenía 19 años cuando se representó en Madrid, pues si hubiera tenido internet hubiera sacado la entrada, pero como no había internet no pude sacar la entrada y no fui a verlo, que se representó en Madrid cuando acababa de llegar de Gijón. Pero podía haber sido Mahabharata, esa obra de teatro que me cambió la vida. Pero vamos a decir que una de Peter Brook, esa me cambió la vida. Y por cierto, la última de Peter Brook la vi justo una semana antes de una operación que tuve en noviembre y me ha cambiado la vida. Se llamaba ¿Por qué? Y yo ya creo que se llame ¿Por qué? Bueno, sí, yo creo que la gran misión de Peter Brook en este mundo fue cambiarle la vida a mucha gente. Y el que no le y el que diga, cualquier hacedor de teatro que diga que Peter Brook no le ha cambiado la vida, es un mentiroso o finalmente mentiroso. No le gusta el teatro. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, ya os digo, o sea, si vosotros os llamáis en el programa como Naja Beckett, Englishman, say Kid Khan, pues Peter Brook decía, this Englishman says why.
Y esa obra de teatro se llamaba Guay, era la gran pregunta, con eso empezaba y acababa la obra de teatro, 70 minutos brutales, brutales, y en la cual renuevo que la obra de teatro que me... Ay, no. Se pierde la conexión. Se quedó. Raúl, Vamos a ver si vuelve. Vamos a ver si vuelve. Tenemos unos minutos a ver si es que se le cayó la conexión. Claro, a mí debería caérseme la conexión porque estoy en Venezuela, no a Raúl, que está en pero España. no sabes, Daniel, es que te lo he Si dicho, me es que aquí la oís, conexión ha estado... ahora, Ah, ahora ahora, sí, ahora Volvió. sí. ahora. Volvió. Yo me quedo quieto, por si acaso, hasta ahora. Sí, sí, no, ya está, ya está. Tuvimos un momento de pánico, pero solo un momento de pánico. Mira, Raúl, quería un poco, ya para ir finalizando, no quería dejar de preguntarte algo que no tiene que ver directamente con tu obra, pero sí tiene que ver cómo te has sentido también o con qué te has identificado. Ya hablamos acerca de los libros que has leído, las lecturas que has tenido, los autores que más te satisfacen o los que más te apasionan. Pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta, ¿no? Entendiendo un poco que en tu teatro hay como un gran rescate de la tragedia y que bueno, es una constante, lo trágico dentro de tu obra, la visión de lo trágico de alguna forma, y entendiendo que lo trágico, visto desde lo griego, está abocado mucho al pensamiento arquetipal, desde la visión de los dioses, de quienes han dominado por encima de los seres humanos. ¿Cómo has revisionado el mito en estos días? ¿Has pensado en algún mito que te haya resonado en ti, en algún dios, en algo que te haya hecho más resonancia en estos días que antes? Bueno, ahora sí, efectivamente, estoy con revisiones de mitos también. Entonces, bueno, curiosamente, pero esto antes de la pandemia, pues por una casualidad, con un taller con Sanchís Sinisterra, pues estaba hablando de estaba en un curso de monólogos y, relacionado con heroínas, y me tocó ni más ni menos que el personaje de Hécuba o Hécabe, de la mujer de Príamo, de la madre Sí. de la madre a la cual le asesinan todos los hijos y que se convierte en una perra. Y entonces cuando lo vi dije, pues mira, nunca me había planteado, pero lo cogí y digo, la perra para mí. Y estoy con ese monólogo que está en fase de corrección, expansión, y en el cual tiene mucho que ver, pues habrá mucho de grafismo, de monólogo interior, de textura heterogénea. Curiosamente, estoy ahora pensando en una obra de teatro, en otro proyecto sí, paralelo al que en ese tan interesante que estamos de Creadores en Red, con Clever, que es con gente también de Latinoamérica, personas de Latinoamérica, personas de Grecia y personas de España, eligiendo un mito, y entonces ha salido el mito de Dionisios, y entonces estoy trabajando también con él. Pero hay un mito fundamental que todavía no me atrevo a tocar y que quiero tocar, y es el mito de Medea. Ah, ¿qué tal? Medea, sí, Medea es un personaje muy atractivo. Medea es diosa, hija de dioses. Medea es bruja. Medea de repente tiene una raigambre que se escapa completamente de ser simplemente un personaje secundario en la vida de Jasón. Es devota Medea, de Hécate. Es devota de Hécate. es devota de Hécate. Otro personaje que es curioso, además Hécabe, precisamente ese personaje, la perra, se convierte en la perra que acompaña a Hécabe, con lo cual de repente se relaciona mucho. Es la hija del sol, ni más ni menos. No se sabe hasta qué punto es la asesina de sus hijos, porque parece que hay una manipulación del mito, pero esa manipulación del mito me interesa, porque de repente dices, bueno, el mito no dice que haya matado a sus hijos, y sin embargo es la gran figura en la cual la recordamos porque ha matado a sus hijos. Y Medea está por encima de eso y es como la gran madre que alberga a sus hijos. Pues pretendo o quiero hacer, ojalá ocurra, una obra de teatro que sea un Medea, pero un Medea muy... El título ya lo tengo, una Medea que sea Medea Europa.
Esa es la historia de esa Europa que fracasa, que viene de Oriente, como vino Europa, y de repente se enraiza, se mezcla, cambia y está siempre en crisis, y parece que está ahora en crisis más que nunca. En una crisis porque precisamente es incapaz de albergar a sus hijos, bueno, que son esos que vienen de África, que vienen de Asia, de donde ha venido la humanidad y ha venido los europeos. Es particular que nombres el mito de Medea, porque Medea también es un mito que ha resonado mucho en mí por el país en el que estoy, ¿no? Por Venezuela, porque yo siento que Venezuela es una gran Medea, acabando con los hijos de alguna forma también, un poco como lo que planteas con la relación de Medea con Europa, ¿no? Entonces resuena ahí, bueno, quedo muy, muy atento y con muchas ganas de leer esa pieza en algún momento, ojalá. Si alguna vez la escribo. Si alguna vez la escribo. Sí, no sé si Patricia quería complementar con algo más. No, ya, bueno, esperando Medea. Esperamos, ¿este año puede ser? No. Seguro que no. Mira, bueno, llegamos al final y entramos en la última etapa, que es el juego, ¿no? 3 rondas para construir una historia. Bien. Juro que voy a improvisar esta historia desde el principio porque no me acordaba que me tocaba a mí. Creo que a Raúl además ha sido, o sea, el invitado que más alegría le da a la parte de las 3 rondas. Por alguna razón, todo el mundo entra en pánico. Pues sí. Sí, no, pues es un número mágico, el 3, ¿no? Lo que está edificado 3 veces sobre el 3 es el 9, que es un número fundamental. Es el 3 más 3 más 3, es 0 por 3, es elevado al 2. O sea, es un número muy importante, la triple. Qué bueno. Y además es un número que, hablando de lecturas, a mí me encanta, porque es la estructura de la Divina Comedia de Dante, en que el 3 circula una y otra vez, y es el 3, el 3, el 3. Pues vamos al 3. Es que por eso lo hicimos. No tiene nada que ver con que queríamos hacerlo en 5 rondas y bueno, al final lo hicimos por todo lo que estás diciendo. Sí. Es que además hay una cosa fundamental, que cuando uno escribe tiene que contar las cosas 3 veces. No puede haber algo que intervenga una vez y menos 2. Puede haber algo que intervenga una vez, pero 2 no. Tiene que haber una tercera. Tú puedes decir qué pasa, luego decir qué ocurre, luego tienes que decir que esto ha sucedido. Y entonces el repetir, el volver 3 veces me parece fundamental. Forma parte de las estructuras. Sí, las estructuras típicas. Bueno, muy bien. Ok, arrancamos. Ahora resulta que en la segunda digo no. Vamos a verlo. Va el hombre caminando por la calle con el teléfono en mano recibiendo una conversación y de repente otro hombre le arrebata el teléfono y se lo roba. El hombre que venía conversando por el teléfono se alerta por completo y sale fúricamente en la persecución del ladrón. Ve que el hombre que le robó el teléfono entra en una tienda. Y él también inmediatamente entra en la tienda, pero se da cuenta que realmente no ha entrado en una tienda, sino que ha entrado en una librería. Busca entre las personas que están en la librería al ladrón, o a ver si el ladrón está ahí, y no da con el ladrón, va caminando por los pasillos de los libros y no da con el ladrón, pero su mirada de repente se enfoca en uno de los libros que está dentro de la librería. Se enfoca, es un libro que no tiene título, de una cobertura como rojiza, lo agarra, lo abre y de repente cuando abre el libro le abre directamente a él y le dice, ha llegado el momento de hacer un viaje al pasado. En ese momento, las hojas del libro empiezan a desprenderse y salen disparadas, pero el libro parece no terminar. Las hojas no se acaban. Siguen volando. Y hay una hoja en particular que le vuelve a llamar la atención y que tiene como unas letras muy pequeñas y con unas ilustraciones que parecen puntitos, y le extraña esa hoja en particular, que sobresale del resto que está volando y con el que se está formando un remolino. El hombre mira la hoja y con la intención de coger esa hoja, pues sale corriendo detrás de la hoja mientras la hoja vuela por toda la librería.
mientras la hoja vuela por toda la librería. Entonces el hombre, mientras la hoja vuela por la librería, el hombre no se da cuenta de que hay un desnivel, como veis en esta librería, y entonces no ve que hay una escalera que desciende, intenta coger esa hoja, agarrar esa hoja que está flotando y da un salto. Al dar un salto, de repente aparece una planicie extraña, demasiado grande, en la cual no reconoce nada, solo que esa planicie se mueve porque hace un viento tremendo y de repente el viento convierte la planicie en una superficie ondulada en la cual la arena empieza a enterrar al hombre. El hombre saca sus piernas como puede de la hoja, va avanzando y al ir avanzando de repente se da cuenta que va formando una frase tras otra en la cual intenta leer lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo realmente es una frase que no tiene sentido, pero hay algo definitivo, que hay un punto, y ese punto de repente es un agujero. Y mira a ese agujero y dentro del agujero ve... Dentro del agujero... Pensé que se había caído la conexión. No. Dentro del agujero ve una serie de peces que están volando, de peces alados que empiezan a volar unos sobre otros. El hombre no lo puede creer, es como un agujero realmente dimensional, parece un agujero negro, se siente atraído por esos peces voladores que están al fondo del agujero, intenta por todos los medios salir de esa arena movediza en la que está atrapado y asirse por completo hacia lo más oscuro del agujero para ir pensando que a lo mejor uno de esos peces voladores que está en el fondo lo puede sacar de ahí, e inmediatamente logra atajar uno de los peces que lo saca por completo de la arena movediza. Al agarrar uno de los peces, el hombre cae en un gran lago de agua y... Pero cae fuera del lago. No, dentro, está dentro del lago. Bueno, de la arena movediza y el pez se ha ido al lago y empieza a escuchar cómo se acerca otro pez mucho más grande que suena... El hombre no sabe de dónde viene ese sonido y de repente ese sonido empieza a sonar casi como si alguien lo llamara al móvil. Es la vibración. Nada, mucho más rápido porque dice, ya, voy a atrapar al hombre que se ha llevado mi móvil. Voy a atraparlo. Pero al mismo tiempo está escapando del pescado gigante que se acerca con su... Se confunde, no sabe qué hacer, se detiene y el sonido se paraliza. En el fondo se oye un eco y una voz familiar le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y una voz familiar le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y el hombre está nadando, pero ya no siente el agua. Mira hacia atrás y en vez de pez hay una especie de oscuridad tremenda que se lo come todo. Y entonces intenta verse los pies y lo más tremendo es que no logra verse los pies, que de repente sus pies están tan lejos de su cabeza que es incapaz de verlo y que todo alrededor suyo es una oscuridad tremenda. Es una oscuridad tremenda e intenta verse la mano. Y cuando se mira la mano, encuentra que su mano es una pequeña ciudad. En la palma de su mano hay una pequeña ciudad y las líneas de su mano, de la palma de su mano, son calles. Y entre las palmas de su mano hay casas. Y en las casas hay gente. Y él acerca su mano a su oreja, a su oído, y entonces intenta descubrir qué es lo que están hablando la gente. Y de alguna manera escucha esa voz, ¿por qué? ¿Por qué?
pero que no sale de su mano, le rodea completamente. Intenta que ese por qué, ese guay, intenta descubrir si la razón está en eso que está hablando esta gente que está dentro de su mano. Acerca su mano a su oreja, tengo la mano, tengo la oreja, estupendo. Y cuando lo acerca, de repente tiene que separarlo porque de repente hay un alarido tremendo de miles de millones de voces que le han asustado porque es un alarido de terror. ¿Y? Toda la población de la ciudad en la mano del hombre está aterrada porque uno de los dioses se ha molestado, el dios se ha molestado y no entienden por qué. Inmediatamente salen todos de sus pirámides a buscar a la doncella propicia para hacer el sacrificio para el gran dios molesto. Han preparado a una de las más bellas y jóvenes doncellas. La han vestido con una túnica blanca. La han puesto sobre una de las grandes mesas de sacrificio para hacerla lanzar por uno de los riscos. En ese momento, el hombre que está viendo todo esto desde su mano, aleja su mano por completo de esa visión para evitar que ocurra la tragedia inmediata que viene a atrozmente acabar con la ciudad en la mano del hombre. Y buscando entre la oscuridad infinita donde está ahora su humanidad inmensa y gigante en esta nada absoluta, el hombre ve un punto de luz a la distancia, un pequeño punto de luz a la distancia, y empieza a navegar entre la oscuridad intentando acercarse hacia ese punto de luz que en la medida que se acerca descubre es una gran bola de fuego. Apocalíptico. Entonces, mientras va caminando, llega la mujer en su magnífico vestido sobre un ciervo con un águila sobre ella y le pone la mano en el hombro y le dice: espera, todavía no es el momento. Y él se voltea y le dice: guay. Ay, otra vez. Y ella le responde: esa respuesta la tienes solamente tú. La mujer le da la mano y él sube al ciervo con el águila, con el pescado que hacía con un trozo de la pirámide en su bolsillo. Y se dirigen hacia algo que parece una librería. Bueno, pues estamos en la librería, hemos llegado a ella, a la librería donde arrancó todo, y el hombre está buscando ese libro que antes encontró y ya no encuentra. Pero hay cosas que recuerda y que ahora no están. Había un ciervo, pero ya no hay un ciervo, hay un pez y ya no hay un pez. Hay un águila y ya no hay un águila. Hasta que mira a uno de los clientes y el cliente se vuelve hacia él y le dice ¡bum! ¡Bum! Y de repente entra una mujer y esa mujer es tan bella y tan elegante como un ciervo, pero tiene efectivamente la ornamenta de un ciervo hembra, una cierva. Y mira hacia el mostrador y ahí vigilando está un águila, vigilando que no robe libros. Y está buscando ese libro y siente que es imposible preguntar dónde es ese libro porque nadie se lo va a decir, aunque todos lo sepan. Sabe que todo el mundo sabe dónde está ese libro. Hasta que encuentra a una persona que tiene un móvil. Y en esa persona de repente reconoce al que le robó el móvil. Y le pregunta, guay, ¿por qué? Y el otro coge el móvil
Dice, estaba hablando, pero creo que es para ti. Y le devuelve el móvil. Y simplemente le vemos a él que escucha lo que dice el móvil, mira hacia un lugar de la estantería y en ese momento parece que va a coger un libro. Fin. Bien, bravo. Bien. Bravo. Bueno, hemos acabado en la librería. Sí. Muy bien. Bueno, finalmente fue un viaje al pasado, ¿no? Caímos un poco como en la creación del universo. Total. Ha pasado de todo. Total. Ha pasado la historia de todo. completa. Yo que ya Bravo. tenía más o menos qué iba a decir y de repente la pirámide y yo. ¡Ay, la pirámide! Se me ha olvidado, perdón. A mí me ha encantado. Pero estaba allí, estaba en uno de... No, si es que la pirámide, si era lo único que había pensado, de repente coge y antes de coger el libro, mete la mano en el bolsillo y encuentra que la pirámide está en su bolsillo. Se me había olvidado, por favor. ¡Bravo! Gracias, es que no es que me lo haya sacado, es que le iba a decir, se me había olvidado. Bueno, pero igual Como, hace eso es como el una... capítulo extra que te regalan a veces. Debo confesar que el momento del sacrificio de la doncella ha sido uno de mis favoritos en todo este podcast. Bueno, Raúl, ha sido un inmenso placer. Gracias por cedernos, parte de tu tiempo, por abrirnos una ventana hacia donde estás, por conversar con nosotros, por dejarnos un poco compartir contigo y por compartirnos tus ideas, tus reflexiones en torno al teatro. Pues muchas gracias a vosotros. Daniel, Patricia, muchas gracias. Estáis haciendo un trabajo estupendo. Muchísimas gracias. Tú haces un trabajo estupendo. Esperamos que podamos verlo pronto. Gracias. Ya sabemos, los ingleses dicen... Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas donde podrás encontrar nuestro contenido. Si quieres ayudarnos económicamente y colaborar con este proyecto, puedes dirigirte a nuestro Patreon, El Teatro. Este podcast puede ser escuchado en Anchor FM. Revisa nuestra página web, elteatro.com, y actualízate en todo lo concerniente a la movida teatral en el mundo. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos capítulos, así como dejarnos un like y tus comentarios en el foro de discusión. Este podcast llega a ustedes gracias a elteatro.com y la agrupación teatral Esquena. Y ya saben, antes de hacer teatro, debemos pensar teatro. Hasta la próxima.